Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Como bien dijo Celeste, este curso va a tratar sobre cómo hacer una huerta en espacios reducidos. Ustedes saben, el ProHuerta es un programa del INTA que busca asegurar la autoproducción de alimentos frescos. Y bueno, en ese contexto de programa hay un montón de facetas que podemos brindar a la comunidad. Y uno, bueno, en este contexto de terrenos cada vez más chicos, de espacios cada vez más chicos para hacer una huerta, siempre la pregunta es, bueno, ¿qué necesito, qué cosas puedo hacer en un ambiente reducido? Los principales puntos que vamos a abordar en esta charla, yo no me quisiera extender más de 45 minutos, como para que después tengamos un espacio para hacer una parte más práctica. Van a tener que ver con, bueno, cuáles son los requerimientos de los cultivos que podemos hacer en macetas. ¿Qué es esto del sustrato? Comentarles un poco qué es esto del sustrato y la importancia que tiene en esta huerta. Los tipos de sustratos, cuáles son las especies que nosotros, hortícolas que nosotros recomendamos para hacer en macetas, en espacios más chicos. Bueno, presentarles un poco las aromáticas que podemos cultivar en esta zona fácilmente. Realmente las especies aromáticas son muy rústicas y podemos, en cualquier pedacito, en cualquier maceta podemos tener una aromática. Algo de las macetas y bueno, en la última parte esto de tomar un poco más en contacto con las especies y con los sustratos para que cada uno nos podamos llevar una maceta a casa. Bueno, en cuanto a las necesidades de los cultivos, esto parece muy fácil, parece como de primer grado, pero bueno, es la parte fundamental. Las especies hortícolas necesitan por lo menos 5 horas de luz directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tengo acá, por ejemplo, en el pasillo tengo luz, pero no me llega directamente. El sol tiene que iluminar por lo menos 5 a 6 horas diarias. Por ahí en esta época los días son más largos, pero en invierno necesitamos 5 horas de luz para tener huerta. Esto es muy importante porque no podemos tener una especie hortícola en el interior de nuestra casa. La temperatura también es un factor importante. Perdóname, sí. ¿De luz o sol? ¿Luz o sol directo? Sol directo, sol directo, exacto. Necesitamos temperatura, la temperatura adecuada para el proceso fotosintético de las plantas es de 20 grados. Cuando nos alejamos por encima o por debajo de esa temperatura, las plantas crecen menos. Dióxido de carbono, bueno, es nuestro insumo fundamental y esto tiene que ver con la ventilación que tengamos para tener una adecuada concentración de dióxido de carbono. Y lo que sí podemos modificar, porque todas las otras son cuestiones externas, pero lo que sí nosotros podemos trabajar es con el ambiente de las raíces. Y fíjense que ahí tenemos oxígeno. ¿Por qué es importante el oxígeno en las raíces? ¿Qué les parece? Para que esté viva la planta. Para que esté viva la planta, digo. ¿Pero por qué? Necesitan respirar, necesita respirar, y para respirar, al contrario de lo que sucede con la fotosíntesis, necesita oxígeno, necesita aire, y esto es muy importante, porque por ahí tenemos una maceta que está moribunda, ¿y qué le pasa? Y bueno, justamente lo que le pasa es que la tierra está compactada y no tiene oxígeno, fundamental. Necesita agua, siempre en esta relación con el oxígeno, o sea, ni mucha agua ni poca agua. Un agua que le permite también esa concentración adecuada de aire para que pueda respirar, pero que además pueda tomar los nutrientes, porque el agua es fundamental para que los nutrientes estén en solución y la planta pueda tomar esos nutrientes. Y bueno, y los nutrientes, que nosotros, bueno, decimos, bueno, agregamos un fertilizante y listo. No es tan simple el proceso en el suelo, hay un montón de factores y de procesos que influyen en la transformación, o sea, desde que el nutriente, desde un fertilizante o desde un abono llega al suelo, que nosotros mínimamente tenemos que conocer para saber que esto no es inmediato, no es que hoy le ponemos el nitrógeno o el fósforo y mañana la planta lo está tomando, ¿sí? Son procesos químicos que tienen su tiempo de liberación en el suelo. El sustrato, porque ¿qué diferencia hay un sustrato a un suelo? Bueno, el suelo es lo que tenemos, digamos, afuera, se supone que nosotros tenemos un patio, vamos a tener suelo, pero si nosotros queremos poner
una planta en una maceta no le podemos poner solamente suelo. En lugar de suelo vamos a hablar de sustrato. Fíjense que es un material sólido que no es el suelo, que puede ser natural o de síntesis, mineral u orgánico, que va colocado en un contenedor. ¿Sí? Eso va a ser nuestro, podríamos decirle un suelo artificial, pero que no tiene nada que ver con el suelo que nosotros tenemos, digamos, acá afuera. ¿Cuáles van a ser esas funciones del sustrato? Hay tres cuestiones que tenemos que conocer. Primero, que el sustrato va a ser un soporte biológico, vamos a ver por qué. Va a ser un soporte físico, también vamos a ver por qué. Y por último, un soporte químico. En cuanto al soporte químico, el sustrato lo que nos va a otorgar son los nutrientes que la planta necesita para crecer y desarrollarse. Fíjense, esto es solamente a título de comentario, para que vean la cantidad de nutrientes que nos llevamos todos los años con una planta hortícola. ¿Por qué necesitamos que el suelo esté bien, el sustrato esté bien fertilizado? Fíjense ustedes una cuenta muy aproximada de lo que exporta. En el caso, por ejemplo, que hagamos un cultivo de berenjena y de lechuga en el año, estamos hablando que nos llevamos solamente de nitrógeno unos 400 kilos por año. Fíjense ustedes, en un espacio reducido, la cantidad de nitrógeno, y con el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, hay un montón de nutrientes que nosotros nos estamos sacando todos los años. Por eso la importancia de tener un suelo rico en nutrientes. También con lo del soporte químico, lo que les quería contar es un poco, esto es un gráfico de lo que es el ciclo de nutrientes en el ecosistema. Me falta el puntero. Pero fíjense ustedes, no, porque vienen muy arriba. Bueno, pero las flechas verdes son el nitrógeno que va a tomar la planta del suelo. Ese nitrógeno la planta lo toma como amonio o principalmente como nitrato, ¿sí? Nosotros cuando le tiramos un fertilizante, sea un fertilizante o un abono, no le estamos tirando el nitrato directamente. Estamos tirando un complejo químico mucho más complejo que el suelo tiene que descomponer para después que la planta lo pueda aprovechar. Y estos procesos llevan tiempo, por eso les decía al principio, no es inmediato desde la aplicación del abono o del fertilizante al empleo del nitrógeno por la planta. Fíjense el tamaño de esta flecha roja, desnitrificación. La pérdida del nitrógeno en el suelo es muchísimo mayor de lo que la planta lo aprovecha. Por eso nosotros siempre tenemos que contar con un suelo rico en nutrientes y reponer, ahora vamos a ver bien cómo, los nutrientes en el suelo. Porque la mayoría del nitrógeno que tenemos en nuestro ambiente, me vuelvo a mi lugar, la mayoría del nitrógeno que tenemos en nuestro ambiente se pierde. Aproximadamente del 100% del nitrógeno, el 1% solamente aprovecha la planta, el resto se pierde, sea que vuelve a la atmósfera o sea que se va a la napa en forma de nitritos. ¿Cómo? Pasa como gas. Claro, exactamente. Bueno, eso, el soporte químico, que es muy importante. Otra cosa muy importante tiene que ver con el soporte físico, que tiene que ver con cómo se agarran las raíces a nuestro sustrato y cómo pasa el agua a través de nuestro sustrato. Nosotros, ¿qué tenemos que garantizar? Que la raíz se pueda agarrar al sustrato que tiene, que las raíces puedan crecer y desarrollarse, pero que el agua circule, porque si el agua se queda detenida en el sustrato o arriba del sustrato, de vuelta, nuestras raíces necesitan oxígeno. Si nosotros encharcamos y ese sustrato le cuesta a las raíces respirar, no vamos a poder tener un adecuado crecimiento. Para eso es importante la colocación de piedras y de arena en la parte basal y también el tema de los agujeros en la base
de nuestra maceta. Por último, el soporte biológico. En el suelo siempre hay una componente biológica muy importante. En el suelo tenemos, además de la microfauna, los hongos, las bacterias y los virus, también tenemos una mesofauna, bichos bolitas, lombrices, que mantienen justamente este suelo aireado y ventilado. ¿Qué pasa? Hay también dentro de lo que son hongos, un montón de hongos que causan podredumbre en las raíces. El INTA de Chivilcoy ha venido investigando este tema y ha encontrado que hay un hongo benéfico que se llama tricoderma que es, mata a todo el resto de estos complejos de hongos que pudren las raíces. Ese hongo benéfico se encuentra en la tierra del hormiguero. ¿Vieron cuando ustedes tienen un hormiguero de hormigas negras que afuera del hormiguero hay como una tierrita? Eso las hormigas lo sacan de su hormiguero porque les mata el hongo que la hormiga tiene y que cultiva para su consumo. Entonces, ese hongo que para la hormiga es malo porque le mata los hongos de los cuales ellos se alimentan, para nosotros nos sirve para mantener una buena limpieza del resto de los hongos del suelo, ¿sí? En cuanto a los sustratos que tenemos, yo traje algunos para mostrarles. Bueno, el suelo, por supuesto, es una componente importante de nuestros sustratos, porque ¿qué tenemos acá? ¿Qué tiene el suelo que necesitamos? Oxígeno. Tiene todo, tiene oxígeno, tiene nutrientes, tiene materia orgánica, hay un montón de cosas que a nosotros nos sirven como punto de partida. Lo que pasa que este suelo solo, si ustedes, bueno, voy a estrenar mis guantes, pero si ustedes ponen solamente ese suelo en la maceta, lo que va a pasar es que ustedes cuando se llevan cuando se llevan el suelo se llevan una parte, no se llevan todo el suelo, muchas veces no se llevan las raíces del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se llevan el suelo, con el tiempo lo que va a pasar es esto. El suelo se apelmaza. ¿Por qué? Porque nos está faltando toda la fauna, la mesofauna que está en el suelo. Entonces, es importante tener esto como una componente importante de nuestro sustrato, pero necesitamos otros materiales que nos permitan mantener nuestro suelo aireado. ¿Cuáles son esos materiales? Por ejemplo, la turba. Yo no quiero hacer mucho lío ahora, pero después si quieren pueden tocarlos para que vean ustedes. La turba, no sé si ustedes la conocen, pero es un material vegetal que crece en el sur de nuestro país. Fíjense, es como si fuera una esponja, es un vegetal que crece muy despacito, que tiene el mismo procedimiento muy parecido que el carbón, pero se mantiene, esto se va muriendo, ¿no? Crece 1 milímetro por año. Esto se mantiene siempre esponjoso. Y esto además tiene muchos nutrientes que nos pueden servir para nuestro sustrato. ¿Qué más tenemos? La perlita. No sé, ¿la conocen? ¿Conocen estas cosas? La perlita, esto es que parece un tergopol, ¿ven? Pero es mucho más pesado que el tergopol. No podrían usar tergopol en reemplazo de la perlita. Y esto lo que nos va a dar a nosotros son poros grandes, agujeros grandes en nuestro suelo. Solamente con perlita no podríamos hacer nuestro sustrato porque justamente tendríamos un drenaje excesivo. ¿Qué más tenemos? Bueno, corteza de pino compostada no traje, pero eso es cuando cortan los pinos y usan la corteza, eso tiene un proceso de descomposición y también tiene nutrientes y se usa mucho como fuente de nutrientes y para participar, digamos, del sustrato. ¿Eso se vende en vivero? Eso se vende todo en vivero, hasta ahora se vende todo en vivero y tenemos... Justo íbamos a llegar a la parte que no se vende en vivero, que es el compost. ¿Saben lo que es el compost? ¿Hacen compost en sus casas? Bueno, yo les traje, para los que no hacen compost en su casa, les traje una mini compostera móvil. No hagan esto en sus casas, lo ideal es que esto lo hagan ustedes en la tierra directamente, no lo pongan en un envase así. Pero
lo que yo les quiero mostrar es que con una proporción de secos, fíjense los secos, la paja, y húmedos, restos de cáscara, yerba, hojas, bueno, todo lo que ustedes vean acá, también después los invito a mirar esto para que lo puedan replicar en sus casas. Con el tiempo esto se descompone y de nuevo tenemos los nutrientes. Esto en forma avanzada, esto todavía no está terminado de compostar, pero fíjense de nuevo la textura que tenemos con esto, ¿sí? Una textura migajosa, o sea que es esponjosa y que además tiene un montón de nutrientes para nuestras macetas. ¿Eso conviene directamente hacerlo en poza, en el suelo? Lo ideal es a ras de suelo. ¿Por qué? Porque de nuevo, todos estos procesos biológicos necesitan oxígeno. Si nosotros los enterramos, podemos generar una fermentación que no es lo que nosotros estamos buscando. Entonces lo ideal es hacer esta pila de compost a ras de suelo y mantener siempre lo que es húmedo, orgánico, tapado para no atraer moscas, hormigas, insectos. Con seco. Tapados con secos, exacto. De todas maneras se va bajando, por eso le voy a hacer la sequedad. Claro, sí. Justamente con la descomposición eso va disminuyendo el volumen. Por eso la recomendación es hacer una pila grande, más o menos de un metro por un metro. O sea, Porque tarda 2 o 3 meses. Entre 4 y 6, dependiendo de la época del año, hasta 6 u 8 si lo iniciamos en otoño. Porque eso depende de la temperatura, de la duración del día, de un montón de factores, del agua, y por supuesto los procesos biológicos en primavera, verano se aceleran un montón. Cáscara de arroz, esto tiene como objetos como la perlita, o sea, no vamos a tener fertilizante ahí, pero sí vamos a tener aireación, que es lo que necesitamos siempre en espacios reducidos en macetas. La vermiculita es como si fuera, exactamente lo contrario a esto. Esto me da macroporos, la vermiculita me da microporos. Es como si fueran unos espejitos minúsculos que, claro, como la mica, es una que tiene mucha capacidad de retención de agua y capacidad de generar microporos. Por ahí. ¿Qué le da al suelo? Y al revés, o sea, esto le da aireación, pero si vos tenés solamente esto, por ejemplo que tuvieras un compost, podés mezclarlo con un poco de perlita y un poco de vermiculita. Si tu compost es muy aireado, lo podés neutralizar de alguna manera con una vermiculita. Una pregunta. Sí. Si el compost lo tenés en una parte que esté en la tierra, pero vos tenés una maceta, ¿cuándo le agregas la parte del compost? Bueno, eso es una muy buena pregunta, digamos. Este compost acá no está terminado, le falta. Este compost también le falta. ¿Cuándo nos damos cuenta que el compost está terminado? Cuando yo no me doy cuenta qué material tengo acá adentro. Si yo en algún momento, este compost está recién hecho, dentro de 6 meses, saco la mano y me doy cuenta que eso... No me doy cuenta que si me doy cuenta que es una cáscara, el compost no está terminado. Ahora, si yo saco y no me doy cuenta, porque cuando este compost esté listo va a ser tierra. Yo no me voy a poder dar cuenta cuál fue el material que le dio origen a este compost. ¿Sí? Entonces, cuando ese compost está listo, yo lo puedo mezclar con la tierra. ¿Sí? No es la idea que nosotros usemos solamente ese compost porque por ahí puede ser un poco ácido. Lo ideal es mezclarlo eso con tierra o con algún otro material. Mitad y mitad. Claro. El lombricompuesto es lo mismo el compost, pero con lombrices. Yo la recomendación siempre que doy, la lombriz es más complicada que hacer ese compost. Entonces, que empiecen haciendo compost de esa manera y cuando ya estén cancheros, arranquen con la lombriz. Porque si la lombriz no está contenta con el sustrato que ustedes le dan, se va, la pierde. Y por último, pinocha es lo mismo, digamos, es lo mismo que digamos, es un material de pino, es la hoja de pino que puede también estar compostada o muchas veces la venden triturada directamente. Paula, ¿y la cáscara de arroz? Acá se la consigue. Bueno, eso es algo claro, que dependen en qué zona, probablemente acá no se consiga cáscara de arroz,
se pueda conseguir algo de afrechillo de trigo. Podría ser el reemplazante o el equivalente de la cáscara de arroz. En ese caso podría ser el aserrín. También el aserrín. Lo que pasa es que el aserrín, tengan cuidado, porque el aserrín no tiene que ser de eucaliptus, no tiene que ser de pino, no tiene que ser madera oscura. ¿Qué madera nos queda? Sauce o álamo. Y yo la verdad que me costó conseguir en la zona. Entonces digo, bueno, preferentemente usen estos materiales que tenemos, hagan compost, que es la recomendación más importante, y bueno, y si consiguen aserrín de sauce o álamo, genial, también es un material. Recuerden que ese material no me va a aportar materia orgánica, no me va a aportar nutrición a la planta, siempre me va a aportar la cuestión física del espacio poroso, no del nutriente, porque eso es un material en el cual los nutrientes no están disponibles para la planta, ¿sí? También puede haber un riesgo porque por ahí puede venir cargado con las sustancias que se le puede barniz. También, y a veces tienen insecticida o tienen preservantes que también, depende. Lo ideal sería ir a un aserradero cuando cortan la tabla, que en Patricios hay un aserradero de álamo, que hacen álamo, bueno, pero bueno, muy específico ir hasta el aserradero. Que por ahí hay aserraderos que hacen varillas de eucaliptus, no es recomendable tampoco. Pero cumple más o menos la misma función que la tablita, ¿no? Exacto. Pero bueno, siempre la opción económica. Claro. Bueno, acá la verdad que se ve bastante bien, era justamente mostrarles cómo hacer una pila de compost in vivo indirecto, que es un material muy importante para nuestras macetas o para nuestro patio. Fíjense, arrancamos con el palo ese que va primero es una especie de chimenea para evitar altas temperaturas, para que no se nos queme, para que no se nos ardan los materiales. Después tenemos la base de ramas. Lo que nosotros tenemos que lograr siempre es una pila ventilada, ¿sí? Entonces para eso lo que nos va a permitir es que no se nos apelmace abajo. Y después siempre vamos a tener capas de secos, fíjense en la figura 3, capa de secos, en ese caso eran hojas, puede ser hojas. ¿Qué otra cosa se le ocurre que pueda hacer como secos, además de hojas? Cartón. ¿Cómo? Cartón, sí, perfecto. ¿Qué más? Dijimos aserrín, paja en la época de cosecha, papel, perfecto. Sí. Materiales secos. Pasto seco. ¿Cómo? Diario puede ser. La verdad es que las tintas cada vez antes se hacían con plomo, bueno, cada vez más han ido siendo inocuas, entonces tampoco está demostrado que eso sea nocivo. Se puede hacer con papel de diario. Después tenemos la pila de húmedos. Ahí fíjense que es oscuro porque es bosta de caballo. Puede ser estiércol de cualquier cosa, de conejo, de gallinero, de vaca. Cualquier estiércol menos de perro y de gato por las enfermedades. O los residuos que vimos recién, las cáscaras, los restos de la casa, digamos. También eso, o sea, es lo mismo. Es equivalente. O una cosa u otra. Y así seguimos esa pila de compost en como sanguchitos, capa de secos, capa de húmedos, capa de secos. Los secos se riegan, fíjense en la figura 8, el seco se riega. Y esa pila se termina cuando tenemos un tamaño más o menos, nosotros le hicimos más bajo, pero bueno, más o menos tendríamos que tener 1 metro de altura para generar un volumen de compost que nos justifique esperar tanto tiempo. Bueno, acá volver a insistir con esto de la porosidad. Fíjense, siempre tenemos que mezclar perlita o algún material poroso como el compost con nuestro suelo, porque con el tiempo si no el sustrato se nos apelmaza y las raíces no respiran. También había traído para mostrarles, porque mucha gente me dice, bueno, puedo hacer plantines en hueveras. ¿Qué les parece? ¿Podrían hacer plantines en hueveras? Pero no, la huevera es cartón. De cartón. ¿Podrían? No. Bueno, no es la recomendación. ¿Por qué? Fíjense la diferencia de la huevera con esto.
hay dos cuestiones acá tenemos. Uno es el drenaje, que en la huevera no tenemos, salvo que le hagamos algún agujero, la huevera no trae drenaje. Y la otra son estas como guías que tenemos acá, como canales, que impiden que la raíz se enrolle alrededor de la maceta. Cuando la planta es muy chiquitita, conviene, si queremos hacer por ahí varias especies, incluso con una bandeja podríamos sembrar varias especies, no tenemos que hacer toda la bandeja de lechuga, podríamos hacer de distintas especies, usar este tipo de bandejas, y cuanto más chica es la bandeja, más aireado tiene que ser el sustrato. Yo ahí había puesto 3 partes de materiales porosos o 4. Para esto, ustedes lo que tienen que lograr con su sustrato es que no les pase esto que les decía, que la tierra se apelmase, ¿sí? Siempre la prueba es, ni tampoco esto que es súper poroso. O sea, tienen que lograr una situación intermedia, que ahora lo vamos a ver, no lo abrí todavía. ¿Dónde me quedó la bolsa? Bueno, ahí nosotros compramos un sustrato que ya viene preparado, que esa es la otra opción cuando se hace en producción a escala, digamos. Eso es caro, viene de otro lado, es medio complicado, pero bueno, ustedes tendrían que lograr esa textura que vamos a ver después ahí en la bandeja, en la bolsa. Perdón, Paula, la bandija, la de las canaletas. Esto en cualquier lado, sí, en la huerta, en lo de Martorell, todos, incluso los viveros también he visto que la tienen. Hay esta y hay tamaños más grandes. Bueno, después lo vamos a tener, después del recreo vamos a tener un tiempo de ver eso, porque eso es como el sumum de la bandeja para envases, para plantines chiquititos. Y no se olviden nunca del puñado de tierra de hormigueros. ¿Por qué? Porque yo ese sustrato que traje está esterilizado, está estéril. Pero si yo empiezo, cuando traigo acá este suelo tiene un montón de hongos, bacterias, hay un montón, una microfauna del suelo que me puede enfermar las raíces de mis plantas. Entonces, si yo uso suelo, tengo que ponerle el puñado de la tierra de hormigueros que me garantice una... porque recuerden además en este espacio de huerta agroecológica que estamos recomendando y sugiriendo no aplicar ningún tipo de producto químico de síntesis. Bueno, en cuanto al tamaño de contenedor, ahora vamos a ver varios ejemplos. Ustedes podrían usar contenedores muy pequeños cuando la planta es pequeña, contenedores grandes, si van a hacer, por ejemplo, pueden hacerlo en tachos grandes, en tachos de 200 litros, podrían hacer un contenedor. Si la altura va a ser de más de 30 centímetros, va a tener más drenaje, porque fíjense, no es lo mismo la profundidad de suelo que vamos a tener acá que si hiciéramos en esto o que si hiciéramos en esa bandeja, ¿sí? Necesitamos más drenaje cuando la altura es mayor. Los riegos van a ser más frecuentes y vamos a tener partículas más finas. ¿Por qué? Porque vamos a tener más cantidad de suelo acá, ¿sí? Por el contrario, si tenemos envases más pequeños, no vamos a necesitar tanto drenaje porque el agua tiene que estar ahí en ese espacio muy chiquitito. Vamos a tener riegos menos frecuentes y partículas más gruesas. Necesitamos mayor porosidad en eso que en un recipiente más grande. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Y riego cómo sería conveniente? ¿Con regadera? Esto lo ideal es con un vaporizador, porque justamente es muy pequeño digamos, la plántula y ustedes esto ni siquiera lo podrían dejar afuera un día que llueve. Si se rompe la planta, se ahoga. Claro, se puede, una gota de lluvia puede dañar. Bueno, ¿qué más tenemos? Esto simplemente a título informativo, la importancia en las plantas de interior de tener un sustrato bien aireado. La resaca de pino, bueno, eso también, eso es, la resaca de río, eso es material que viene del delta o de zonas más fluviales. Pero bueno, siempre la importancia de tener un alto contenido de materia orgánica y de una buena aireación.
Bueno, esto que les decía, la importancia del sustrato, de que no se me apelmace, porque si ese sustrato se me apelmaza, no voy a tener una adecuada aireación. La importancia de las especies que nosotros vamos a hacer crecer en los contenedores. Excepcionalmente podríamos criar un tomate, podríamos criar alguna planta de mayor porte, pero lo recomendable para lo que es macetas, fíjense, lechuga, chicoria, rabanito, son especies chicas. Si ustedes quieren cultivar especies grandes, siempre va a estar en forma proporcional la profundidad del contenedor que usen. Un tomate cherry, no, ¿verdad? El tomate cherry te puede crecer 1 metro de altura. Entonces, lo ideal es pensar en una maceta de más profundidad. Bueno, las aromáticas ahora las vamos a ver en vivo e indirecto. Esto también tiene que ver con los principios de la huerta agroecológica, es decir, mantener una adecuada diversidad. O sea, uno de los principios que ya vimos es el tema del compost. El otro principio es la de favorecer la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? No poner todo lechuga, todo rabanito, todo puerro, tratar de mezclar distintas especies. Nosotros en la horticultura tenemos 3 grupos de especies: las especies que son de hoja, las especies que son de fruto y las especies que son de raíz. Tratar de mezclar esos grupos, no poner toda la selga con la lechuga, no sería una buena recomendación, porque cada especie tiene un tipo de arquitectura que lo que nosotros tenemos que lograr es tratar de complementar esas arquitecturas. Por ejemplo, piensen ustedes una lechuga con una cebolla o con un puerro, que tienen arquitecturas totalmente distintas. Eso favorece, por un lado, el mejor aprovechamiento del suelo y de la luz, y por otro lado, que si hay alguna plaga que me esté atacando a la lechuga, no se me propague tan fácilmente en la huerta. ¿Puede ser que si también la raíz se le robe los nutrientes a la otra, crezca más una o sobreviva? En general, cuando las arquitecturas son muy distintas, es probable que la cabellera radicular también sea distinta. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de espacios tan reducidos, por ahí si haces una huerta en un suelo, eso se va a dar con mayor visibilidad. Pero por ahí en una maceta, que están las dos especies medias apretadas compitiendo en el mismo espacio, terminan compitiendo por más que tengan porte distinto. Bueno, este es el capítulo también importante de por qué tener aromáticas en nuestro huerto. En primer lugar, las aromáticas en general son repelentes de insectos. Entonces, en este concepto de no incorporar productos de síntesis, bueno, es una forma casera de mantener a los insectos lejos. Y también porque todo lo que representa, ustedes piensen en un pedacito, fíjense acá en este pedacito la variedad de especies que tengo y que puedo aprovechar para hacer un té, para aderezar la comida, para preparar cualquier aderezo. Bueno, la albahaca, todos la conocen a la albahaca, yo traje para mostrarle, pero me imagino que todos. ¿Cómo se propaga la albahaca? ¿Saben? En general, las aromáticas se propagan en forma agámica, en forma, con un pedacito de una planta podemos hacer otra. Pero, en el caso de la albahaca, es por semilla, ¿sí? ¿Qué más tenemos que decir importante? Es de esta época. La albahaca muy difícilmente la podríamos tener en casa adentro, pero es muy difícil tenerla en invierno. A partir de esta época es la época que podemos sembrarla. Fuera, cualquier helada por supuesto la dañaría, y bueno, dependiendo del clima de otoño podemos llegar a tener hasta abril, mayo, pero siempre estamos supeditados a la helada. ¿Este año hubo albahaca? Sí, este año mucho tiempo. En macetas, bien. Sí, perfecto, se adapta perfectamente a macetas. ¿Albahaca en tomates también puede ser que...? Es una muy buena combinación, exactamente, como yo lo había puesto en la huerta. Claro, exactamente, sí. Eso, y si no, el copete, que también había traído para mostrarles, como
El copete tiene acción inversa, como atrayente de insectos. En lugar de ir a posarse a la planta de tomate, vienen al copete, taguete, clavelito chino, como más le guste nombrarlo. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones son... El laurel, bueno, el laurel ya no estamos hablando de una plantita minúscula, sino que es una especie arbórea, diríamos nosotros. Pero bueno, responde muy bien a la poda. Entonces por ahí se puede tener el laurel en forma de arbustito en un rincón. Es una especie muy rústica, tolerante a todo. Y bueno, siempre es un muy buen complemento de las comidas. La lavanda, que bueno, no se usa para cocinar, pero sí como atrayente, como parte de la huerta. Hay en muchos lados en Mendoza la usan como cerco vivo. Es incluso recomendable en la huerta establecer cercos de lavanda, que tiene un porte por ahí importante cuando se desarrolla, para aislar nuestra huerta de otros ambientes del jardín. Bueno, mentas, hay tantas clases de mentas como mentas les quiera vender. Yo traje esta sola, pero hay otra de hojas más redondeadas, de más alargadas, hay un montón, hay 4 o 5 por lo menos variedades de menta, y es una planta súper rústica. Esto lo pueden multiplicar fácilmente con un tallito. En general, todas las aromáticas con un pedazo podemos hacer una planta nueva, que es lo que vamos a hacer después. Bueno, el orégano es nuestra aromática estrella. También como cercos en la primavera, verano, fíjense, esto es en una maceta, el vigor que tiene, el porte que tiene. Esto de vuelta, se puede cortar todo, que vuelve a rebrotar, se pueden hacer esquejes. Es medio delicado, ¿no? ¿No es delicado? No, lo que pasa es que necesita mucho sol. Todas las aromáticas necesitan luz, necesitan sol directo para encontrar, digamos, su... Y en general no necesitan agua justa, no en exceso. También el exceso de riego no las favorece. El romero también, como cerco, es muy interesante. ¿Lo conocen al romero? Sí. Para el pollo. ¿Eh? ¿Eso le ponen el pollo? Sí, a todo. Las carnes rojas también van muy bien. La salvia me la olvidé, tengo en casa, tengo un montón. ¿Conocen la salvia? También dicen que el pollo a la salvia, la verdad que no lo he probado, pero dicen que el pollo a la salvia es muy, muy recomendable. Y como aromática, como cerco, también es muy, muy rústica. La verdad que se las recomiendo especialmente. También hay 2 o 3, ¿viste? Hay unas que tienen las hojitas más grises. ¿El tomillo lo conocen? Sí, el tomillo es riquísimo. Pero es delicado, eso sí, obvio. Lo que pasa es que todas estas especies también hay que renovarlas. Por ahí uno los deja que se fructifiquen y no las mantiene, y esto hay que hacer divisiones, mantenerlo, digamos, renovado. Esto lo ideal sería cuando termina el verano cortarlo todo y que vuelva a brotar. Bueno, después tenemos los contenedores. Fíjense, tantos contenedores como la imaginación se los permita. La importancia siempre del contenedor es el volumen que tengamos. Digamos, si queremos tener una planta grande, necesitamos volumen de raíces. Tenemos bidones, que bueno, yo había hecho el simulacro del bidón, después lo usé para hacer el compost, pero bueno, esto con una aireación más grande podría haber sido usado como maceta. Hay gente que los corta y los pone en esta época para empezar a tener albahacas, tomates, todo lo que se pueda helar como cubierto del frío. Sería un efecto de microinvernáculo. Durante el día lo sacan y a la noche tapan sus plantas con esto, si lo quieren hacer en suelo directo. Bueno, estos son más paquetes, pero bueno, siempre la importancia además de renovar el sustrato. Nosotros dejamos la planta con la maceta esa eterna, el sustrato eterno, y eso tiene que tener su renovación, porque si no en algún momento pierde
estas macetas mismas que uno compra en el vivero tienen mucha tierra. Entonces, si esto uno lo deja así como lo recibe, esto está pensado para llegar a plantarse. Si ustedes esto lo dejan así como adorno, en algún momento la planta se estresa y se muere. ¿Y cómo se renueva? ¿Se saca un poco y se le pegan las raíces? Queda la raíz? Se saca o se pone en un contenedor más grande. Más grande, sí. Eso sería lo ideal. Porque tampoco conviene, eso también es importante, conviene desarmar el pan de tierra donde están las raíces. Hay que ir trasladando. Porque, ¿qué pasa? En estas, sobre todo en estas plantas que son más sensibles, más frágiles, las raíces son herbáceas. Entonces, si nosotros arrancamos esta planta, capaz que le dañamos la mitad de la cabellera radicular. Y le sacamos la raíz y le sacamos la posibilidad a la planta de alimentarse y sostenerse. Bueno, estas son todas opciones de lo que se puede hacer con buenas ideas y voluntad. Esto, el tema de los bidones, me parece súper, súper interesante. Ahora que compramos tanta agua, que siempre tenemos tantos bidones dando vuelta. Siempre agujeros abajo, sí, perfecto, muy buena tu observación. Pero siempre, y fíjense el porte de las plantas que tenemos arriba. Si a ustedes le venden eso con una super calabaza, es cuento, una foto que está trucada, porque nunca podrían tener una calabaza, un tomate de buen desarrollo en una planta, en un bidón como este. Después, esto ya para trabajadores más empedernidos, el tema de los bidones, que he visto bidones de estos así, de plástico, que también vienen bidones de 200 litros, que de nuevo, por ahí vienen con aceite, vienen con alguno de cloro, se pueden llegar a utilizar porque, por supuesto, comprar esto es preferible hacer en una parrilla, capaz que usarlo para maceta. Pero fíjense la importancia de mantener siempre la esponjosidad de nuestro sustrato. Que no nos olvidemos que tenemos una maceta, que tenemos un espacio chiquitito y que lo tenemos que renovar continuamente. Piensen ustedes que una lechuga, en teoría, tendría que estar en 2 meses, 3 meses, tendría que estar para comer. Entonces, cuando ustedes sacan esa lechuga, tienen que hacer una renovación de esa tierra. ¿Sí? Bueno, eso también son opciones de macetas colgantes. También las macetas textiles, pero bueno, la maceta textil, habiendo tanto plástico y tanta lata dando vueltas, yo me inclinaría siempre más por una maceta de plástico. ¿Cómo estamos con la hora? 3:05. Bueno. Esto muy rápido, pero no quería dejar de señalarles la importancia del manejo de plagas. Cuando nosotros tenemos un espacio muy chiquitito, parece que las plagas se ensañan con nosotros para comernos todo nuestro trabajo. Hoy en día todo eso está en internet, está todo el conocimiento. Ustedes tienen nada más que ser buenos observadores de su huerta y ver qué es lo que se está comiendo o dañando sus verduras. Correcta identificación de plagas, es muy fácil encontrar qué plaga es, y si no la encontramos ponemos plagas en lechuga o plagas en rabanito y enseguida podemos encontrar qué es. Que bueno, estas son por ahí las plagas más comunes en tomate, que es hay una mosquita blanca que ustedes seguro la conocen, en el cítrico también anda mucho, la arañuela, el dibujante, bueno, son algunas que tienen un síntoma característico que aunque ustedes no vean la arañuela, cuando ven la telita se tienen que dar cuenta que es arañuela. Esto es algo muy fácil de hacer y muy efectivo. Yo tenía estas macetitas doble propósito porque el amarillo es atrayente de insectos. Entonces, si yo pongo el amarillo acá y lo unto con algún material, con un aceite, por ejemplo, los bichos se me quedan pegados acá y no van a andar revoloteando en la huerta. En general, los bichos responden al atrayente amarillo. También lo podríamos hacer con un pedazo de cartulina envuelta en un plástico con aceite de cocina. El bicho se va a quedar ahí pegado en la cartulina. Y para el caso específico de trips, que son unos bichitos muy chiquititos que a veces andan en la huerta, sobre todo en las habas, responden al estímulo del azul celeste. En la selga puede ser que esté un bichito chiquitito
puede ser eso, puede ser pulgón también. Para mí es un pulgón, sí. Bueno, el pulgón también es muy efectivo esto, y si no, alguno de los preparados. ¿Y el aceite cada cuánto lo tendrías que renovar? 15-20 días. Dependiendo también de nuevo de la lluvia, por ahí agarrás una racha de mucha lluvia, lo tenés que renovar, pero cuando veas que no pega o que tiene muchos bichos pegados, lo vas renovando. 15-20 días sería lo adecuado. Bueno, y sobre todo la prevención. Siempre que nosotros hacemos, si la huerta nuestra está diversificada, está con un sustrato adecuado, si tenemos buena calidad de plantines y semillas, se va a enfermar mucho menos o la van a atacar mucho menos los bichos que si no cumplimos todos estos puntos que tenemos acá. ¿Sí? O sea, si nosotros respetamos los principios básicos de la nutrición, de la diversidad, de las especies adaptadas, del saneamiento de los plantines que traemos, no deberíamos tener tanto insecto y tanta plaga dando vueltas. Esto lo pongo siempre porque siempre me preguntan el tema de la hormiga negra. El tema de la hormiga negra no es, o sea, con un insecticida de formulación química se podrían combatir más rápido, pero de nuevo, desde el punto de vista de la agroecología, tenemos que ser pacientes. No vamos a matar el hormiguero de un día para otro. El arroz partido realmente es muy efectivo. Lo que pasa es que no sirve ir un día y poner arroz partido y nunca más. Eso tenemos que tomarnos el trabajo de, mientras vemos actividad en el hormiguero, seguir con el arroz partido. Se puede reforzar el arroz partido con sulfato de cobre y jugo de naranja. Hacemos una mezcla, mojamos el arroz partido, lo dejamos secar al sol. En definitiva, la acción fungicida del sulfato de cobre va a matar el hongo que nosotros tenemos que matar del hormiguero. Después tenemos, bueno, cosas para hacer. Yo había preparado, después también lo miran, purín de ortigas. Esto es ni más ni menos que ortiga en agua. Ese es todo el secreto, digamos. Tiene muy buena acción repelente de insectos y también como fertilizante por el nitrógeno que tienen las hojas. Bueno, en esta época es la época de las ortigas. Tómense el trabajo de hacerlo porque realmente... Tan chiquitas, pero hay muchas ortigas. Sí, pero no están como el año pasado. No están como el año pasado. ¿Tiene alguna proporción esa preparación? Sí, sí. Acá después, si querés, te sacás una fotito. Son 200 gramos de ortiga cada 10 litros de agua. Hay distintas recetas, de acuerdo, pero bueno, esta es alguna. Después los preparados de los pelotitas de paraíso, que todo el mundo se ríe, pero bueno, la gente que lo ha probado realmente es muy tóxico. Incluso, ojo con las mascotas con esto, porque es muy tóxico, incluso para los chicos también, pero es muy efectivo para los insectos. ¿Qué más tenemos? Bueno, ajo y cebolla también, hay distintos preparados. Se puede hacer con cebolla, ajo y pan blanco, se puede hacer solamente con ajo y alcohol, 4 dientes de ajo con medio litro de alcohol y medio litro de agua. Eso se prepara una noche, se cuela y se aplica inmediatamente. Y bueno, esta parte, mi parte terminó, ahora van a trabajar ustedes. No sé si tienen algo. Eso también es lo mismo, es una proporción 75 gramos por cada litro de agua y eso lo dejás macerar unos días. Lo dejás así en agua, en un balde, en un tacho de 20 litros y lo dejás y después lo vas usando. Eso con una regadera lo puedes usar. Bueno, hacemos un recreo de 5 minutos, ahí hay algunas cositas para comer, así ordenamos la mesa y seguimos con la otra parte. Bueno, y si tienen alguna duda las hacemos después del recreo.